Reflexiones archivísticas, cuarta temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina y sus invitados. Hola queridos amigos, ¿cómo están? De nueva cuenta estamos en nuestro programa Reflexiones Archivísticas. Ahora estamos iniciando con nuestra cuarta temporada. 4 temporadas ya, iniciando. En las 3 temporadas anteriores hemos grabado y hemos transmitido ya 65 programas hablando de archivos, hablando de procedimientos, hablando de historia, y hemos tratado de poner ese puntito que faltaba, que quizás nos puede ayudar a ir generando qué son los archivos y para qué sirven. Ya vimos teoría, ya vimos mucha parte de la teoría brevemente, en 15 minutos. Hoy iniciamos una serie de conversatorios importantes donde vamos a invitar a diferentes personajes que trabajan con los archivos. Es decir, que sin ser archivistas, trabajan con los archivos y que los archivos es la materia prima para poder generar el proceso. Así que hoy tenemos a nuestro padrino, que nos da mucho gusto, nuestro padrino de esta cuarta temporada, el doctor Albrin Martín Briceño Conrado, que dentro de sus grandes virtudes, siendo abogado, se ha interesado mucho en la protección y el salvamento de los archivos dentro de su materia, que es el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Fíjense ustedes que él fue presidente del órgano institucional de transparencia de Mérida, Yucatán. Hoy es comisionado, pero también fue por 2 ocasiones el coordinador de archivos del Sistema Nacional de Transparencia. ¿Cómo estás, Albrin? Un abrazo y bienvenido a Reflexiones Archivísticas. Mi querido Jorge, siempre un gusto y un verdadero placer poder estar platicando contigo, y mejor que en el marco de este inicio de esta cuarta temporada de este exitoso programa que son Reflexiones Archivísticas. Muchísimas gracias por la invitación y estamos listos para platicar acerca de estos temas que no tan solo son importantes, sino que también son apasionantes, porque en ellos se refleja la historia y la vida cotidiana de nuestro país, de frontera a frontera, independientemente de donde nos encontremos. Muchas gracias, Aldrin. Ese es el tipo de necesidades que vamos generando. Pues bien, pues resulta que hoy vamos a ver archivos y derecho a la información. Se ha hablado mucho y hay que recordar y además hay que reconocer, queridos amigos, que el trabajo de los archivos había estado olvidado por muchísimas décadas en México. Pero en verdad trabajábamos los archivos de una manera un poco diferente, trabajábamos los archivos como podíamos. Habíamos tenido ya una especie de red de archivos del gobierno federal que luego se trasladó, como ustedes bien saben, a los estados de la República. Por ahí salieron algunas leyes municipales, algunos decretos para tratar de ajustarlo, pero se tomó ese sistema red. El problema del sistema red de archivos fue que no se publicó en el diario oficial, y al no publicarse, por años y años, la gente, las administraciones, pues lo interpretaron como quisieron interpretarlo, y entonces se autorregularon. Y hay que reconocer que fue hasta que se publica la primera ley federal de transparencia y acceso a la información, donde en aquel artículo 32 se habla de archivos y se involucra los archivos en el derecho a la información y en todo este proceso que se va generando. Yo siempre he dicho que el derecho a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la organización archivística se juntan en las atribuciones y funciones que tienen las unidades o áreas administrativas, que ahí está la información. No está en el cómputo, no está en el internet, está ahí, donde está viva dentro de los procesos. Y que vemos aquí a un especialista. Aldrin, la palabra. Así es, querido Jorge, tal cual lo dices, justo
Yo creo que lo importante de rescatar aquí es que la materia prima del acceso a la información pública y de la política pública de transparencia del Estado mexicano, que está conformada por estas tres leyes: la Ley General de Transparencia, que finalmente fue el resultado de esta reflexión que se hizo, de esta Ley Federal de acceso a la información pública, que obligaba primeramente en aquel antiguo IFAI y que después se volvió el que hoy conocemos, el INAI, y la reforma del 2015, que es fundamental para poder entender una visión homogénea del acceso a la información pública en todo el país. Y agarradito de la mano con el acceso a la información pública viene necesariamente esta organización, clasificación de los archivos. ¿Por qué razón? Porque tú lo decías al principio, la materia prima del acceso a la información pública no son otra cosa que los archivos públicos, porque no podemos olvidar que todos los actos de la administración pública no son otra cosa más que un sinfín de documentos en donde se entraña, en donde se escribe, en donde se expresa lo que se hace, lo que no se hace y por qué se hace y por qué no se hace. Entonces, estamos hablando que todo esto que conforma la administración pública tiene que estar sujeto a un documento, y ese documento o esa relación de documentos que tú nos has comentado en múltiples ocasiones es lo que genera esa unidad archivística cuando está en ese expediente. Y bajo esa lógica, eso es lo que pide el ciudadano, el acceso a la información pública para que nuestros amigos logremos explicarnos de la mejor manera. No es otra cosa más que el acceso a documentos, es acceder al documento público que entraña la información que la unidad administrativa, la Secretaría de Estado, el sujeto obligado, haya puesto en ese documento. Por eso es importante la clasificación de los archivos. Por mucho tiempo, y en esa primera instancia seguramente, y no me dejes mentir si no fue así, en esa primera etapa, la realidad es que los órganos garantes de transparencia les decíamos a nuestros sujetos obligados: oye, ¿por qué no tienes esta información? Y la realidad es que lo tenían, pero no lo tenían donde lo tenían que tener, o lo tenían mal clasificado, o la administración de los archivos era un concepto que todavía no llegaba a muchos. Lamentablemente todavía existen algunos sujetos obligados que, aun cuando está ya la existencia de la Ley General de Archivos, que si bien es perfectible, no es perfecta, pues es un gran insumo y es una gran herramienta para iniciar este proceso de reflexión, primeramente entre los archivistas y en segundo lugar dentro de toda la administración pública, para este trabajo que se tiene que hacer en el cuidado de los archivos. ¿Por qué razón? Porque finalmente todo depende, y no es cosa menor, todo depende de una buena administración de archivos. El acceso a la información, la protección del dato personal, en una primera instancia, sigue el camino de la Ley General Archivística y, por supuesto, el cumplimiento de la propia Ley de Archivos. Pero voy más allá. Para poder tener una correcta rendición de cuentas del actuar de cada ciudadano y particularmente de cada servidor público, particularmente, es necesario tener esa clasificación y correcto orden en los archivos públicos. Es ahí la importancia, mi querido Jorge, para poder entender en un primer acercamiento que el acceso a la información no es otra cosa más que ir al archivo, encontrar el documento que solicita el ciudadano y entregárselo. Este es el trabajo que hacen muchas unidades administrativas, particularmente los titulares de unidades de transparencia, cuando llega una solicitud de acceso a la información pública. Efectivamente. Y fíjense, queridos amigos, que yo he estado haciendo una pequeña investigación sobre la Ley General de Archivos, precisamente en sus cumplimientos, que ya será un tema de otro programa, pero me gustaría comentarlo ahora que está Aldrin aquí, que lo conoce. Pues resulta que al hacer un análisis de la ley orgánica de la Administración Pública Federal, no se refiere en lo absoluto a la Ley General de Archivos. Y al hacer un estudio de los reglamentos interiores de muchas secretarías de Estado, la única que se refiere a la Ley General de Archivos es la Secretaría de la Función Pública. Pero en ninguna hablan de una Dirección General de Archivos. Es decir, dentro de la distribución de las estructuras no hay una Dirección General de Archivos. Es decir, no se está finalmente por la propia administración
no está trabajando en beneficio de los archivos y por lo tanto en beneficio de la transparencia y el acceso a la información, porque vuelvo a decir, están juntos, van de la mano. Creo que es propicio, mi querido Jorge, recordar que los grupos que estuvieron instigando la creación de esta política pública del Estado mexicano, que es la política de transparencia, que tenía una lógica, era meterle mano primeramente a la ley de archivos, porque finalmente es el insumo para la ley de acceso a la información pública, y en un último término estaba la ley de protección de datos personales. Y evidentemente el legislador pues fue moviendo las cosas y hablábamos de una cultura de transparencia cuando no teníamos una cultura de archivos. La Ley General de Archivos iba primero, iba a ser la punta de lanza, pero recuerda bien que cómo se empantanó la discusión de la Ley General de Archivos, particularmente, casi duró esa discusión de que yo recuerdo no menos de 5 o 6 años ya en sede legislativa, hasta que finalmente, bueno, tú fuiste uno de las personas que estuvieron muy cercana a esta construcción, y que pues una vez teniendo la Ley General de Archivos se dio una vacatio legis de cerca de un año, y que al final de cuentas en ese año pues la idea era homologar. A este punto llegaba. Yo creo que muchas legislaciones, tanto federales como estatales, todavía no se han homologado porque son anteriores a la propia Ley General de Archivos, y en ese sentido este proceso de homologación que aún continúa en los estados. No olvidemos que yo soy comisionado y, como bien dices, fui presidente del órgano garante de Yucatán, y que empujamos fuerte para que esta homologación fuera una realidad. Incluso en uso del cumplimiento de nuestras atribuciones y funciones, nosotros accionamos el dispositivo constitucional estatal y nos fuimos una acción de inconstitucionalidad porque valoramos que la homologación que se hacía de la Ley Estatal de Archivos contenía algunas consideraciones que contravenían a la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Y finalmente, después de largos 2 años, la Suprema Corte de Justicia nos avala y nos da la razón, pero que nos enorgullece que como órgano garante, en mi presidencia, tuvimos la oportunidad de ejercer ese dispositivo constitucional contra pues lo legislado por nuestro Congreso Estatal. Y no es cosa menor, porque aún continúan muchas leyes de archivo que en el momento de la homologación buscan pues otros fines o porciones legislativas que contravienen a la propia Ley General de Transparencia. Y en ese sentido coincido contigo que van de la mano. Necesariamente se tiene que hacer una simbiosis de la importancia de la Ley General de Archivos, porque, insisto, son el insumo y la parte fundamental de la Ley General de Transparencia. No puede haber acceso a la información pública si no existen archivos debidamente organizados y debidamente clasificados. Y creo que es una de las asignaturas que estamos tratando de realizar desde diversos órdenes, pero que finalmente pues no son parte de este trabajo cotidiano que realizamos. Sí, y además recordemos que si tenemos Ley General de Archivos, gracias a la reforma constitucional de transparencia, porque correcto. Es ahí donde se ordena una modificación, una anexión al artículo 73 constitucional, en donde se dice va a haber una Ley General de Transparencia, va a haber una Ley General de Datos Personales y va a haber una Ley General de Archivos. Es ahí, queridos amigos. Entonces, la transparencia y el derecho a la información sin archivos está muerta. Pero, ojo, también los archivos sin amalgamarse y agarrarse de las leyes y de las normas de transparencia, también puede quedar un poco en el camino como está quedando ahora. Esperemos que nuestra Ley General de Archivos no se convierta en estas leyes cosméticas que están muy bien hechas, pero que sin embargo no se están aplicando. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, ya nos vamos. Queremos agradecerle a nuestro querido amigo del alma, de mucho tiempo de trabajo juntos, ¿sí? A Aldrin Briceño Conrado, su asistencia aquí. Aldrin, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, por la invitación. La verdad, para mí es un honor platicar de estos temas que nos apasionan, y a todo tu equipo de producción, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, pues ya saben, esto lo vamos a publicar el próximo martes, como lo hemos estado haciendo
los martes. Por YouTube y por Facebook lo mandamos. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente semana. Reflexiones archivísticas, cuarta temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina y sus invitados.